Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo su palabra, de seguir enseñando su palabra. Empezamos el año 2025 y tenemos que tener una expectativa en Dios, porque sus propósitos, antes anunciado por los profetas, está llegando en su cumplimiento. ¿Y cuál debería de ser nuestra actitud? Entregarnos más a Dios. Entregar nuestra vida a Dios. Quiero compartir en Lucas capítulo 10 y en su parte final, versículo 41 y versículo 42. Jesús hace una reprensión a Marta y es la reprensión que hace a nuestras vidas. Y Jesús le dice a Marta, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos afanes, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y el Señor Jesús explica que esa buena parte es la que quiere darnos a nosotros. Está disponible para usted y está disponible para mí. La buena parte que María había escogido era de estar a los pies de Jesús, escuchando su voz, escuchando sus enseñanzas. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo estaba el espíritu de María? Muy fortalecido al estar cerca de la presencia de Jesús, cerca de sus enseñanzas. Esto realmente es de poner mucha atención, mis amados hermanos, porque Jesús, en el contexto de los últimos tiempos, Él dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y Hebreos explica que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá gente que esté escuchando mi voz? ¿Habrá gente que esté escuchando mi espíritu en sus vidas? Porque lo único que a nosotros nos va a dar fe es oír al Señor, estar cerca del Señor. Y era precisamente lo que María estaba haciendo. María estaba cerca de Jesús, a sus pies, escuchando sus enseñanzas. Y es eso lo que va a darnos fe a nosotros. Sin embargo, vemos lo contrario en la vida de Marta, afanada y turbada con muchos afanes. Y es que en esta última hora vamos a encontrar dos tipos de cristianos que están dentro de la misma casa, pero que unos están afanados y quizás van a estar afanados por cosas del mismo ministerio, como sucedió en Hechos 6, cuando los mismos apóstoles reconocieron que estaban descuidando la oración y el estudio de la palabra por atender las mesas. Se habían llenado de tanto activismo, de tanto afán, que habían descuidado esa buena parte que el Señor Jesús le había dicho a Marta con relación a María. Y los discípulos entendieron que estaban descuidando esa buena parte. Y es que lo mejor de Dios no son las cosas materiales. Lo mejor de Dios es acercarnos a sus pies día a día en una vida de oración. Pero van a haber muchos que van a estar afanados, turbados con tantas actividades y peor aún, con los afanes de esta vida, con los afanes de este mundo y descuidando su vida espiritual, descuidando esa relación íntima con Dios. Por eso mi exhortación es que empecemos este año y todo el año siendo fieles y constantes en la búsqueda de Dios. En el lugar secreto, aparta un lugar en tu casa, en tu habitación,
para buscar al Señor cada mañana, cada madrugada, cada noche con tu familia. Cuando tengamos la oportunidad durante el día de hacer un altar a Dios, busquemos a Dios. Es el tiempo de estar escuchando a Dios, porque es lo único que va a fortalecer nuestra vida, es lo único que nos va a dar paz en nuestra vida, en medio de los valles, en medio de las pruebas. Es el único lugar donde Dios nos va a encontrar personalmente para darnos dirección a nuestra vida, para fortalecer nuestra fe. Es importante asistir a la iglesia, muy importante. Reunirnos con el cuerpo de Cristo. Es importante trabajar en el servicio, en la obra de Dios. Es importante, pero más importante es que estemos en el lugar secreto, a los pies de Jesús, doblando nuestras rodillas, orando, intercediendo, clamando, porque es el único lugar en donde Dios va a hablarnos y va a fortalecer nuestra fe. Por eso Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y es lo que vemos. Aquellas personas que inclusive pueden estar en la iglesia, no tienen fe. No tienen una fe fortalecida. No tienen una fe genuina. No le creen a Dios. Por eso cuando el pastor da una directriz, cuando el pastor da una instrucción, no la creen. No tienen fe. ¿Y cuántas vidas que usted conoce, que yo conozco, que han ido perdiendo la fe y ya se alejan de la fe? Porque dejaron de buscar a Dios en el lugar secreto, dejaron de buscar a Dios en oración y permitieron que la vida los llenara de afanes. Y recuerden la parábola de nuestro Señor Jesús, que comparó los espinos con los afanes de la vida y que habían ahogado la palabra. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos afanes. No es el año de afanarnos, no es el tiempo para estar afanado, es el tiempo para estar cerca de los pies de Jesús. Por eso es interesante lo que sigue, porque estamos leyendo Lucas 10, 41 y 42, la reprensión de Jesús a Marta, pero que espero que por el Espíritu también nosotros seamos de alguna manera amonestados, confrontados, instruidos, advertidos, si usted quiere. Y el siguiente capítulo habla precisamente lo que Jesús quiere que nosotros estemos haciendo, porque el siguiente capítulo en Lucas 11, en el contexto de una mujer afanada y turbada, pero también en el contexto de una mujer que está a los pies de Jesús. Jesús dice en Lucas 11:1, hablando Lucas, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Aconteció que estaba Jesús orando. Esa es la mejor parte, que estemos en un lugar orando, que estemos en un lugar comunicándonos con Dios, que estemos en un lugar muy cerca del corazón de Dios. Escoge un lugar en donde vas a orar. En tu casa, haz un apartado, haz un lugar íntimo, especialmente para buscar a Dios, para encontrarnos con Dios, para estar ahí en esa buena parte en donde vamos a recibir el aceite de Dios, para que nuestras lámparas estén siempre encendidas, para que nuestro espíritu esté ferviente, para que nuestra fe esté fuerte, escuchando la voz de Dios. Aconteció que estaba orando en un lugar Jesús. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan
enseñó a sus discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Fue tanta la presencia de Dios en ese lugar. Fue tan fuerte la unción de Dios en ese lugar que los discípulos desearon que Jesús les enseñara a orar, así como Él estaba orando. Obviamente Jesús les enseñó a ellos cómo orar, no solo de una manera literal, de una clase magistral como se deja ver, y cuando oréis, digáis, y Él empezó a dar la oración, patrón. Pero más que enseñarles eso, les dio un ejemplo de la importancia de orar. En otras palabras, Jesús no solamente nos está diciendo, aprendamos de María, que escogió la buena parte de estar a mis pies, sino que yo, como maestro, también les enseño de orar diariamente y de buscar a mi Padre Celestial. Qué importante es que no nos dejemos afanar por esta vida, porque van a ahogar nuestra fe, van a ahogar nuestra vida espiritual, van a ahogar nuestra vida espiritual. Por eso es importante que nos mantengamos en una comunicación íntima con nuestro Dios. Él quiere visitarnos, Él quiere encontrarnos en ese lugar secreto, en esa intimidad con Dios, para hablar a nuestras vidas, darnos consejos, siendo un atalaya. En el contexto del fin vamos a encontrar siempre que el Señor nos dice, velad y orad. Y esos dos conceptos van de la mano, porque cuando usted está orando, usted a la vez está velando por su vida, está velando por su familia, por sus hijos. Ahí usted va a encontrar entendimiento de lo que pudiera estar sucediendo con sus hijos, con su familia. Usted en ese lugar entenderá, comprenderá, como sucedió con Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando aquel rey pidió y la interpretación del sueño. Y Daniel le dijo, yo y mis amigos vamos a consultarle a Dios sobre el asunto. Y Dios fue fiel para revelarles el asunto. Un asunto que nadie podía interpretar, que nadie podía entender y comprender. Pero el Dios de Daniel, de Mesach, Abednego, ellos sí comprendieron. Ellos llegaron a comprender porque Dios les dio sabiduría y entendimiento. Y ese es el entendimiento que Dios quiere darnos a nosotros. Ahí, en esa vida de oración,